Bueno, pues como ustedes pudieron constatar, es una plática extraordinaria, cargada de gran experiencia, muy didáctica, muy ilustrativa y que a mí me encanta en lo particular escucharla porque pues nos retroalimenta y nos deja muchísimos conocimientos. Ya les decía yo que mi buen amigo el doctor Juan Carlos Reséndiz Aparicio es un experto en estos temas, es un conocedor y se la sabe de todas, todas. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Reséndiz, por su magnífica presentación. Y bueno, vamos a dar lugar a unas preguntas. Una vez, bueno, primero que nada, en forma concreta, digamos, y ya redundando, no redundando, sino finalizando este tema, ¿por qué es importante clasificar las crisis epilépticas? Dos, una vez realizado el diagnóstico e instituido el tratamiento, ¿cuánto tiempo se debe dar el tratamiento? Y tres, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar un electroencefalograma a los pacientes con epilepsia, que sufren de epilepsia, mi querido doctor? Bueno, muchísimas gracias por las tres preguntas, estimadísimo doctor Norberto Luna. Como se han dado cuenta, Norberto es mi amigo y por eso habla también de mí. Le agradezco muchísimo y el aprecio es mutuo, Norberto, y con todo gusto contestamos esto. Bueno, primero, ¿por qué se tendría que clasificar? ¿Cuál sería la utilidad de clasificar? Porque la realidad es que clasificar a un paciente nos ayuda a saber qué tipo de abordaje tenemos que hacer con él. Las epilepsias focales es muy importante buscar la causa etiológica porque nos está diciendo que hay una zona de neuronas que están descargando y tenemos obligación de buscar la etiología. Las epilepsias generalizadas que a veces son mucho más llamativas y nos causan incluso un poquito de temor, frecuentemente no son tan lesionales, ¿no? Y entonces tenemos incluso muchas epilepsias generalizadas que son genéticamente determinadas y con no tanto problema de lesión cerebral. Pero el segundo concepto es que después de que yo sé si es epilepsia focal o generalizada, eso me sirve, aparte del abordaje para el tratamiento. Hay fármacos que están destinados a ser útiles en las epilepsias de tipo focal y otros que están destinados a las epilepsias de tipo generalizadas. Entonces, es muy importante saber el tipo de crisis que tiene, porque en eso se basa mucho el tratamiento farmacológico que puede dar uno a un paciente. Entonces, es muy importante saber cómo clasificarla. La segunda pregunta, Norberto, era... Una vez instituido el tratamiento, ¿cuánto tiempo se debe dar? ¿Cuánto tiempo se debe dejar? ¿Cuánto tiempo se debe dejar? Eso es una situación muy individualizada. En realidad, un paciente que padece epilepsia, para poder decidir cuándo quito el tratamiento, existe mucha información que tengo que revisar porque depende de la causa, depende de la edad, si tiene o no un síndrome epiléptico, depende también de qué tan fácil fue controlarlo. No es lo mismo un medicamento para un paciente o un paciente que tomó 3 o 4 medicamentos y después quiero quitar el medicamento. Este manejo del tratamiento farmacológico, que es una de las preguntas a veces más complicadas, tiene que ser muy individual. Voy a poner escenario ideal. Escenario ideal, un niño que no tiene lesión cerebral, que tiene una crisis generalizada, que tuvo 2 o 3 crisis, que le dio un fármaco y se controló, tiene desarrollo normal, sin ningún factor de riesgo. Bueno, ese paciente probablemente con 3 años es posible que yo pueda iniciar ya el medicamento siempre y cuando su trazo eléctrico sea completamente también normal. Para eso también existen algunos indicadores que yo pueda utilizar, pero es muy importante en términos concretos individualizar cuándo tengo que quitar el medicamento en cada paciente. Los electroencefalogramas hay que repetirlos, cada cuando también es muy individual el asunto, pero en general un electro no tiene que realizarse antes de un año de diferencia, o sea, un año después de haber hecho el primer estudio, no hay que hacerlo antes porque no vamos a encontrar ningún cambio. Ahora, ¿qué pasaría? Hay algunas excepciones. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene una crisis que aparentemente yo pensaba que era una crisis generalizada y de repente veo un componente focal muy evidente? ¿Puedo repetirlo? Por supuesto que sí, porque a lo mejor el trazo ha cambiado y lo puedo repetir antes. Pero en general, una vez al año es suficiente para hacer estudios de electros. Y es muy importante también establecer que quien interprete ese electro pues tiene que identificar que la anormalidad eléctrica esté compatible con el tipo de epilepsia que tiene el paciente. Porque hay anormalidades eléctricas que no son pacientes con epilepsia, tienen anormalidades eléctricas, pero no tienen crisis epilépticas y por tanto no tienen epilepsia. Claro. Muchas gracias.
Ahora, si bien es cierto que pues es importantísimo, ¿no? Y parte de la charla es esta, el estar muy al pendiente y identificar las crisis epilépticas, clasificarlas, estudiarlas para buscar una probable etiología, darles el tratamiento apropiado y darles el seguimiento, ¿no? Y ya todo esto lo hablamos aquí desde el punto de vista más médico. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad, mi estimado doctor Juan Carlos, para que hablemos un poquito del aspecto psicosocial que yo considero que no se debe dejar a un lado, sobre todo también porque aquí estamos hablando con colegas médicos no neurólogos que yo siento que también tienen que tener esta información para difundirla, ¿no? Porque hay muchos retos, yo creo, hay derechos de los niños que padecen de epilepsia. ¿Qué opinión le merece al respecto este aspecto psicosocial de la epilepsia? Sí, bueno, primero, ustedes vieron cómo en el esquema que hace la Liga en el 2017, en el esquema de cómo se clasifican las epilepsias, es muy importante establecer, aparte del tipo de crisis, el tipo de epilepsia, el tipo de síndrome y la etiología, las comorbilidades. Las comorbilidades es muy importante porque a veces la comorbilidad nos da mejor o peor funcionamiento de ese paciente. Y dentro de comorbilidades también tenemos que establecer todo lo que puede haber psicosocial que puede afectar al paciente con epilepsia. Tan importante es que no esté comórbido con ansiedad, depresión, lenguaje, aprendizaje, lo que ustedes quieran, como el aspecto que engloba a ese paciente. Siempre hablamos del manejo integral del paciente. Y en ese manejo integral, siempre, sin duda, va a ser el manejo también de la sociedad que está rodeando a ese paciente, del estigma que puede tener, el estigma que puede llevar incluso a un niño, por ejemplo, a no dejarle al colegio por simplemente tener epilepsia. Y es muy importante trabajar, porque eso frecuentemente se debe a ignorancia. Entonces hay que trabajar mucho en capacitación a los médicos, a los maestros, a la comunidad en general, para que entiendan lo que es epilepsia y quitemos esta parte de estigma que bloquea mucho a los pacientes que padecen epilepsia. Y recuerden que epilepsia es un término muy grandote que agrupa un grupo de pacientes con una enfermedad bastante seria, pero algunos no son tan mal controlados, incluso se quedan libres de crisis y con epilepsias resueltas, y tenemos que platicar de todos ellos, individualizarlos, pero es muy importante quitar el estigma y todo este manejo psicosocial que comenta el doctor Norberto Luna. Muchas gracias y vuelvo a agradecer a la sociedad y a ti, Norberto, un abrazo, por favor. Sé que tenemos ya creo que 30 segundos, así que te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por su atención. Al contrario, mi querido Juan Carlos, muchísimas gracias. Se agradece tu participación y tu generosidad científica. Hasta luego.